Nada como las fuerzas del mercado. De la vida. ¿Será el mercado una de las fuerzas de la naturaleza? Hay harto de eso, como que libre de albedrío, que todo se regule por sí mismo. Mucho darwinismo quizás metido ahí en ese mercado. Pero sí, interesante, bueno, Memo de Marx, nuevamente, lo echábamos de menos ya, 3 meses. Teníamos todo nuestro plan de hacer nuestros capítulos de el Simple Path to Wealth, que tuvo muy buen recibimiento, mucho comentario en Spotify, en YouTube, en la comunidad. Pero si sale un memo de Marx, nosotros comentamos el memo de Marx. Así que tuvimos que hacer un paréntesis. Ya volveremos, nos quedan todavía 3 partes de ese librazo. Pero creo que, aparte con el bombazo literal de el anuncio de Trump y lo que está pasando en Estados Unidos, hablar un poco de geopolítica quizás, aunque no nos guste mucho en este podcast. En verdad los incentivos creo que va a terminar siendo. Es el momento de hacerlo y vamos a seguir lo que nos dice nuestro mentor Marx. Y lo primero que hice después de ver la noticia fue ir a ver los futuros. No había pasado nada. Al parecer el mercado lo tenía integrado. No creo, Y ¿no? ¿Cómo tanto? no sé, es muy raro lo de los futuros, pero están 0,15% abajo. Veamos, esperemos la apertura de mañana. Ahí es donde uno como humano diría esta cuestión 10% abajo de estar los futuros. Vaya al mercado, que son millones de humanos tomando decisiones, y a veces puede pensar completamente distinto a ti. Hace un tiempo me leí El llamado de la tribu de Vargas Llosa y hablaba mucho de la corriente austriaca de la economía y de ser realmente libres y cuestionaba que existan seres humanos tan inteligentes capaces de hacerlo mejor que el mercado. Y leyendo ¿En este serio? memo, me vino todo eso a la cabeza y esa vez como que dije, este gallo tiene un punto muy válido. ¿Cómo alguien va a tomar decisiones y va a ser capaz de manipular, coordinar, estimular o como se quiera decir, las cosas que quiere que pasen cuando todo está fluyendo con 100.000 interacciones, 100.000 millones de interacciones de humanos tomando decisiones y alguien con algo que dice o toma una decisión en una ley va a ser capaz de lograr un resultado. Y lo encontré genial. Y con estas cosas de memo, o sea, los memos de Marx, que sobre todo me gustan porque al final es cómo piensa la gente muy inteligente o que le ha ido muy bien, me lo reafirmo un poquito más. Me acordé, lo mencioné ya en el podcast, pero en el economista jefe del UBS, Paul Donovan, creo que se llama, en su charla él decía, puta, la economía es tan compleja que no entendemos por qué pasan las cosas. Algo pasa, tratamos de encontrar algún tipo de justificación y armamos una historia. Y tratamos de echar la culpa a alguien. Eso es lo que termina pasando siempre. Pero en la práctica no tenemos idea de qué pasó. Y cuando tratamos de manipularlo porque creemos que entendemos este sistema complejo, pasan cosas como las que vamos a hablar hoy día, de esta manipulación de los mercados o intento de manipulación de la economía, principalmente en Estados Unidos. Creo que ese es como está muy centrado en Estados Unidos, pero creo que se pueden sacar aprendizajes para nosotros estemos donde estemos en el mundo. ¿Cómo te fue en física en el colegio? Bien, tenía mi profesor favorito de la vida, es mi profesor Ah, de física, el señor Becerra, Dios. bueno, pero probablemente a la mayoría de las personas no le da muy bien en física. Se entiende como algo difícil, creo. No me acuerdo quién lo dijo, pero era un físico famoso. Y dice que en realidad no tiene problemas con entender la física, mucho más que los mercados, porque los electrones y todas las cosas del mundo físico no tienen emociones. Creo que Eh, es Niels Bohr. Me va a tirar el carril, probablemente está mal. para alguien como yo que le costó mucho la física, o sea, y la economía es incluso más difícil por la humanidad, dejémoselo a que tome decisiones solo, digo. No, tratemos de no forzarlo, La primera pero vamos parte era para allá eso, porque de forzar algo, de partir hablando el señor Trump, o sea, perdón, el señor Marx, de rent control en Estados Unidos. Ya lo había hablado en otro memo, que sobre todo en Nueva York hay distintos lugares que tienen fijado la renta o el arriendo que se puede cobrar. O sea, yo por este departamento no puedo cobrar más de $1,000, $2,000. Como arrendatario, filete, porque ya sé que puedo seguir viviendo acá, que lo puedo seguir pagando. Efecto de primer orden, gente feliz. Pero después, ¿qué pasa con el dueño de ese departamento?
y que le empiezan a subir los costos de los arreglos, le empiezan a subir las contribuciones y la renta está igual. Probablemente no está tan feliz. ¿Y qué pasa con los que quieren hacer nuevos edificios? No van a querer hacer nuevos edificios porque no van a haber dueños que quieren comprar esos departamentos porque los van a arrendar a un precio que no es un buen negocio. Entonces lo que empieza a decir Marx es que cuando uno empieza a manipular este tipo de economías, estás eligiendo quién quieres que gane y quién quieres que pierda. Porque a todos nos encantaría que todos ganen, pero en la práctica eso nunca pasa. Y después se lo lleva también a algo más reciente o algo que ha empezado a pasar cada vez más común todos los años, que son los incendios en California, y te muestra cómo los legisladores en un momento empezaron a limitar el aumento de precios, y eso ha hecho que hoy día menos del 25% de las propiedades puedan estar cubiertas contra los incendios, lo que a De priori las que se quemaron parecería, de las que se quemaron, lo que a en el priori último gran parecería incendio. algo lógico, o sea, ¿saben qué? No pueden subir más los precios para que aquí la gente no pague más caro. Y esa decisión termina haciendo que mucha gente no solamente pague más caro, sino que pierda todo, dado que las aseguradoras dejan el mercado, se salen y dicen, ¿para qué voy a asegurar esto si voy a perder plata? O escribir nuevas pólizas y las hacen mucho más caras. De hecho, decía que el seguro había subido de $4.500 a $18.000 al año para lograr tenerlas aseguradas. Por eso tan poquita gente lo hacía. Pero, pero a priori no es algo evidente que uno dice, esto puede terminar pasando. Es de los conceptos más típicos de Howard Marx, los second order thinking, los efectos de segundo orden. Nosotros en nuestro cerebro generalmente pensamos, es una buena idea, pero hay que pensar en los efectos de segundo y de tercer orden. Mantenemos el precio de las pólizas, pero las aseguradoras no ofrecen esa póliza. Entonces, ¿qué pasa? Las casas no están aseguradas, las casas se quemaron, muchísimas. Ahora que baja mucho el precio, la gente no quiere ser parte de eso, nadie quiere arrendar ahí, ¿cómo va a ser el precio del arriendo? Como empiezan a ver, pasar muchas cosas que obviamente no era la idea de lo que pasara en un principio, pero que es lo que termina pasando porque es un sistema muy complejo. Y es difícil en verdad, o sea, cuando uno empieza a pensar en muchísimas pólizas, pasan cosas de ese estilo. Yo ahora, de hecho, estaba en un desayuno conversando con un gringo vimos a alguien al frente que se pidió una Coca-Cola. Me dijo, oh, mira, pidió una Mexican Coke. Y yo como, ¿qué es una Mexican Coke? No, las que te pasan en la botellita. Que acá siempre te las pasan como fuente de soda, bien aguadas, que son ricas igual. Y como, ya, ¿y cuál es la gracia? No, es que las hacen con azúcar de verdad, en vez de con, al parecer, algún producto endulzante. Y como, ¿y por qué es tan raro? Dijo, no, porque aquí, no sé si en Estados Unidos o en Luisiana, establecieron un precio mínimo para el azúcar, para que los productores de azúcar tuvieran asegurado un precio al que van a vender el azúcar y después la Coca-Cola, lo que sea. ¿Qué pasó? La gente que encontró demasiado caro. Yo no puedo hacer tanta Coca-Cola porque el azúcar me está saliendo demasiado caro. Se llevaron toda la producción de Coca-Cola a Canadá, donde no está esta tarifa. Entonces, bueno, aquí habla también, de hecho, de las tarifas y de cómo termina siendo un efecto negativo en muchas personas. Quizás algunas se benefician, pero es difícil saberlo también desde un principio. Es difícil saberlo y además tú no sabes los incentivos, o quizás podríamos tratar de descifrarlo, de quienes están regulando para estas supuestas cosas que te van a hacer bien. Ahí es donde mete un poquito a la clase política y te dice, oye, en realidad esta gente hace cosas para asegurar su puesto y en California entiendo que está muy cargado al Partido Demócrata. Dice, no, estos gallos en realidad no corren ningún riesgo de perder las elecciones, por lo tanto, nadie les ajusta un poco su comportamiento por la probabilidad de perder algún tipo de elección. Y mientras más se exacerba eso, más difícil es controlar lo que están haciendo los políticos, que finalmente son los que tratan de regular los mercados en ciertas partes. Ahora, yo personalmente creo que cierto tipo de regulación podría ser deseable y no sé si es estrictamente regulación, pero sí control.
no sé, que un ministerio de educación se preocupe de que las universidades tengan todas sus carreras con empleabilidad, o que los hospitales no tengan, las clínicas no tengan listas de espera y atiendan a la gente como la tienen que atender. Cosas por ese estilo. No sé si es control o intervención. Pero igual ahí piensa, asegurar la empleabilidad significa que el empleador va a tener que contratar a alguien obligatoria, pagarle un sueldo, o quizás los sueldos van a ser más bajos, pero después ajustáis con un sueldo mínimo. Después el empleador, que en Chile la mayoría son pymes, no tienen plata para contratar, quiebran. ¿Qué pasa? El efecto segundo orden te mata igual. Como pienso en, obviamente lo hablábamos pues, de elegir tu carrera y tu capital humano, pensando en, o invertir en tu capital humano, estudiar una carrera, pero si después no tiene empleabilidad, es durísimo. Me encantaría poder asegurarlo, pero siento que esa es una manipulación que saldría el tiro por la culata por algún motivo. Sí, sí, sí. O sea, al menos que yo digo ahí que los ministerios hagan la pega en que se impartan carreras en que tengan una buena esperanza de empleabilidad. Claro, no asegurarla, porque cuando la aseguráis, probablemente se manipulan muchas más cosas. Marx dice, ok, hago esta introducción de las propiedades de los seguros de incendio, porque quiero volver a hablar de tarifas, porque evidentemente las tarifas es una intervención a la libre economía. Y Pero antes de eso, antes que nos pasemos eso, no podemos dejar pasar, hablando de capital humano, de empleabilidad, del futuro de nuestros trabajos, que incluso Howard Marks, uno de los mejores escritores de finanzas de la historia, puso por primera vez en un memo algo escrito por un modelo de inteligencia artificial, en este caso Perplexity, y dijo, mira, les voy a resumir la situación de los incendios, aquí está Perplexity, lo busqué, no podría escribirlo yo mejor, aquí está. Un antes y un después, yo creo. Si gente de la calaña de Marx está ocupando LLMs, es duro, pero interesante, porque creo que había que mencionarlo. bueno, ya que nos metimos en eso, estamos escribiendo guiones para Nauta, ahora que está próximo a salir. Y Pablito había escrito algunos ocupando una fuerte inspiración ¿de cuál era? Claude. De Claude. Sí. Y el otro día me tiró uno y no me dijo si lo había escrito con inteligencia artificial o no. Y yo los leí y le dije, esto es lo mejor que te he leído en la historia. Te apuesto que no usaste inteligencia artificial. Me dijo, oh no, en verdad no lo ocupé y siguió a su mente nomás. Yo creo que para ciertas tareas evidentemente ayuda, te hace más eficiente, pero todavía el toque humano en ciertas cosas creo que le da pero paliza. Sí, creo que todo producto final, porque para escribir esos guiones, obviamente me apoyé en ChatGPT, ahora estoy con Gemini también dándole duro, porque te ayudan a hacer research. Pero a la hora de comunicar y escribir y hacer una aplicación, ponte tú, es difícil hacerlo solamente con la inteligencia artificial, por lo menos por ahora. Y ese toque humano sigue siendo muy importante. Y al contrario, métete en LinkedIn, revisa los posts, 90% se nota que está escrito por AI y me carga. Tengo esa relación de amor-odio. Creo que es necesario. Cada vez más salen más CEOs diciendo tienes que saber ocupar estas herramientas. Estoy muy de acuerdo. Y por eso hicimos un curso de inteligencia artificial. Pero hay que saber mejorar nuestro capital humano, encontrar las formas de diferenciarnos y hacer las cosas bien, como no ser flojo. Siento que a veces la inteligencia artificial nos lleva a ser flojos y eso a la larga obviamente va a ser negativo. Ocúpala para que tu producto final sea lo mejor posible, no la ocupes para salir del paso. Creo que ahí está como el gran juego de me pido una pega, ocupo AI, ahí está tu pega, te la devolví. Ok, la hizo, está suficiente, pero se nota mucho cuando no está el 20% final, que quizás es el 80% de el valor total por por cómo se arma, por cómo se comunica, por la experiencia que esa persona adquiere para que después cuando conversemos uno a uno y estemos iterando sobre alguna solución, se note que hizo un trabajo intelectual que adquirió para siempre.
El otro día nos mandaron por Instagram un estudio que no chequeé la fuente, pero que hablaba un poquito de esto, de hacían escribir ensayos a gente y después les preguntaban sobre su ensayo. Y los que lo escribían con GPT no se acordaban de nada, po. Y la conclusión era que más allá, hoy día vemos cómo te puede mejorar la productividad en el día a día, hacer más eficiente el tiempo, pero que quizás en el largo plazo la atrofia neuronal que nos puede generar puede ser más grande que el beneficio de productividad de corto plazo. Y lo encontré loco, o sea, Cierto. loco de bueno, digo. Sí. La palabra del año de Webster, creo, el año pasado, fue brain rot, que es que se nos derrita el cerebro, primero por redes sociales, pero ahora yo creo también por ocupar, en vez de pensar, ocupar AI y listo. Pero esa es una discusión para otro día. Yo creo que tenemos harto que indagar ahí. Hay harto de filosofía ahí, ahora que estamos también en este Notas Existenciales, nuestro grupo de filosofía por junio. Sócrates, preguntar por qué. Vamos a tener que volver a interrogar así, como a la gente. Me imagino en la universidad, en los colegios. Tener que, como dices tú, si alguien te pasa un ensayo, preguntarle, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Porque si no es demasiado fácil ganar el sistema, que es lo que ha pasado hasta ahora. El otro día en el almuerzo también conversábamos sobre la brecha que se va a generar entre los recién egresados y la gente más senior, porque para ser senior tienes que haber vivido muchas experiencias, haber resuelto muchas cosas, y si todo se resuelve con AI, o incluso tú decís, ¿sabes que no contrato más gente, tanta gente junior porque lo puedo resolver con inteligencia artificial? ¿Cómo se va a llenar esa brecha? Va a ser, o sea, lo que está pasando, y es mercado, y volvamos para allá, está pasando en el mercado que está poniendo estas herramientas y no sabemos cuáles son los efectos de segundo o tercer orden. Pero también prohibirlas y decir, oye, ¿saben qué? No ocupen GPT, no ocupen estas cosas, también es interferir el mercado, y eso tú tampoco sabes cómo va a terminar resultando. Y lo que uno debería hacer, igual como dicen las leyes de la economía, es ocupar esto de la manera más libre posible para generar valor, ser más productivo, y que eso termine haciendo que la riqueza aumente. Y Ya estamos viendo un efecto segundo orden de eso, sí. Las empresas, las grandes empresas se dieron cuenta que una persona que sabe usar AI es mucho más productiva y no están echando a gente, pero están contratando mucho menos, están contratando mucho menos a ese junior. Lo que decías tú de la brecha, ya lo estamos empezando a ver porque las empresas, las grandes empresas, Microsoft, Google, lo que sea, en vez de contratar a alguien nuevo, le va a decir a su senior, oye, toma este proyecto también y ocupa Gemini para hacerlo. Y lo va a poder hacer. Entonces va a estar bien duro. Me imagino de aquí a 5 años más, alguien que está saliendo de la universidad, buscando su primer trabajo, y todos esos trabajos iniciales de analista, de ocupar una buena planilla de Excel, ordenar presentaciones, van a haber mucho menos. Me imagino que el mercado va a tomar eso en cuenta y van a haber nuevos trabajos, pero ese es el efecto que ya estamos viendo. oye, y el efecto que está viendo Estados Unidos hoy día, después de todo este tiempo que ha pasado y de todas sus políticas, y de las razones por las que Trump se supone que hace lo que hace, es que llevan 41 años de los últimos 45 con déficit, gastando más de lo que generan. En los últimos 5 esos han sido de trillones de dólares, que en parte con el coronavirus se hizo muy evidente que tenían problemas de seguridad nacional, dado sus cadenas de producción, en donde, dice Marx, el 80% descansaba en China, su principal rival geopolítico, económico o de corriente de pensamiento, comunismo versus capitalismo absoluto, y que eso de alguna manera lo tiene en esta posición, de que tengo que hacer algo, pero hoy día hacer algo es súper complejo porque, lo hemos dicho varias veces, uno no sabe los efectos que eso
que eso puede generar. Y al parecer lo que no tomó en cuenta Trump ya no se puede retomar el Make America Great Again a través de la manufactura, porque Estados Unidos cambió para siempre desde el momento en que pasaron los $40,000 de PIB per cápita. Porque ahí es el momento en que cita un economista, historiador inglés, en que las sociedades dicen, yo ya no quiero trabajar tan duro con mi cuerpo, quiero hacerlo con mi mente, y se van desde economías manufactureras a economías de servicio, para ojalá no volver nunca más. Por lo tanto, cerrar la brecha incentivando la manufactura gringa es dejar de lado la naturaleza humana que tienen al final sus habitantes hoy en día. Todos nosotros. O sea, tú estás trabajando desde un escritorio, yo también. Si es que nos dijeran, oye, mañana tienes que ir a armar autos, preferiría, a menos que pueda escuchar mucho podcast, eso me sería un buen incentivo para hacerlo, pero obviamente prefiero un trabajo de escritorio. Y como es muy interesante lo que ponía, todas las sociedades cuando pasan ese umbral de los $40,000 PIB per cápita, se pasan a una sociedad de servicios en vez de una sociedad de manufactura. Y lo mencionaba también cuando hablaba todo esto de Trump dice, they're ripping us off, nos están cagando, básicamente, y por eso las tarifas. Claro, somos el país más rico del mundo, obviamente tenemos más plata, podemos comprar productos de otros lados, por eso importamos más de lo que exportamos. Y si es que solamente te fijas en servicios, ahí Estados Unidos, ahí sí le gana al resto. Entonces están como en una posición muy buena, pero a Trump no le gusta. Y a mí por lo menos, bueno, me asusta aparte de estar aquí, pero menciona todo el rato, ha estado hablando de que Powell tiene que bajar las tasas. Y por otro lado está este tema de que la deuda es insostenible en algún momento, ya lo que se paga en intereses al año es más que el presupuesto de defensa. Y claro, bajar las tasas implica que empujemos el problema para el futuro, para el futuro, para el futuro. Pero cuando se venga esa gran crisis, si las tasas ya están bajas, ahí es cuando, volviendo quizás a lo que habla de Ray Dalio, es como la parte final del ciclo, como la más dura, como lo que él creo que llama el unraveling, que eso pueden ser décadas de crisis, recesión, poco crecimiento, desempleo. Y eso es lo que manejar bien un país me imagino que uno trata de evitar, pero siento que todas estas medidas de corto plazo no lo están haciendo. Y Trump lo puede hacer también. Y otro dato muy interesante que menciona es que en las elecciones del 2020, el 38% de los votantes eran baby boomers. Entonces, la gente que está votando, su horizonte de resultados le importan mucho más los próximos 5 años que los próximos 30, me imagino. Entonces, bien difícil tomar estas decisiones de largo plazo, un poco lo que mencionabas de California, cuando en verdad ya tienen la elección ganada, o cuando los que votan en las elecciones tienen incentivos muy distintos a los nuestros como nosotros muy jóvenes. Y eso a mí, no sé, mirando a 10, 15 años, se pone difícil. A mí lo que me gusta de las cosas que hemos hablado en los últimos capítulos es que cada vez pienso más en mi portafolio, en mi asset allocation, como coberturas de riesgo para todo. No como portafolio para crecer, ok, eso estaba metido dentro, pero Trump, si mal no recuerdo, reculó fuerte con, con las negociaciones, que ya llevamos más de 2 meses y el mercado se recuperó completo, cuando la tasa empezó a subir fuerte. Y todos decían, bueno, históricamente cuando han habido escenarios de miedo, la tasa de Estados Unidos baja porque hay mucha demanda por refugio en bonos de Estados Unidos. Y esta vez empezó a subir. ¿Y qué es lo que pasa si la tasa sube? Toda esta deuda gigantesca que ha acumulado Estados Unidos se empieza a comer gran parte de sus ingresos. Lo que tú decías, y hoy día gastan más en intereses que en defensa. Y cuando uno piensa su portafolio como coberturas de riesgo, yo ahora digo, bueno, ¿qué me cubre mejor que todo de la inflación?
las acciones. Porque son negocios, venden cosas, si suben los precios, se lo traspasan al consumidor final. Si la economía anda bien, el consumidor final es capaz de pagarlo. Cubro mi riesgo inflacionario con acciones. Si uno creyera en un escenario catastrófico como lo que decís tú, Rey Dalio, y que las economías no van a crecer, que quizás los precios van a caer, bonos. Lindos bonos para cubrir el riesgo de deflación. Y otra parte, para cubrir los riesgos de que esto sea una catombe y que no podamos depender ni de los bonos ni de las acciones, es lo que se me ha ido metiendo en la cabeza de Bitcoin sobre todo. Una moneda en paralelo que me sirva por si ya la caga. Pero no a través de un ETF de Bitcoin, sino hacerlo de manera profesional para tenerlo aislado de cualquier sistema tradicional. No lo he hecho, pero es lo que tengo en mi cabeza que debería ser. Bitcoin y búnker para Bitcoin y la hecatombe. búnker. Pero interesante lo de cubrir riesgos, y me ha pasado mucho ahora que cada vez más estoy viendo temas de jubilación, como planificaciones de jubilación, o con mismos pacientes que me dicen como, oye, mi principal objetivo es jubilar. El capítulo de la PB tenía harto de eso. Uno en verdad lo que le interesa, primero, es que no se te acabe la plata. ¿Cómo te aseguras tener una plata? Y ahí, no sé, la renta vitalicia es súper interesante porque te pagan UF, cubres el riesgo de inflación y el riesgo de sobrevida, que es otro de los grandes miedos que uno tiene. O sea, ¿qué pasa si se me acaba la plata porque viví hasta los 95 y ya yo me planificaba hasta los 85? Y pasa. Entonces, ese es un riesgo. El riesgo de sobrevida, el riesgo de la inflación, el riesgo de morirte el día después que te jubilaste. ¿Cómo cubres ese riesgo? Vive hoy día, gasta un poquito más, ve cuánto es lo máximo que puedes gastar. Y Mm. todos son riesgos. ¿Cuál es el riesgo de que tus hijos tengan lo que necesitan? Yo también creo que me estoy yendo más hacia esa visión de para qué existe mi portafolio, para acompañarme, para cubrirme esos riesgos y también para que cuando llegue ese momento, si es que hoy día soy joven y me quiero jubilar, tenga más opciones de hacerlo. O sea, me da opcionalidad y me cubre los riesgos. Creo que serían las dos grandes misiones que tiene mi portafolio de inversiones. Y es a lo que deberíamos abocar toda nuestra energía y cabeza a pensarlo así, porque tenemos políticos tomando decisiones, y de derecha, izquierda, de centro, de lo que sea, pero todos tienen sus incentivos propios de probablemente volver a salir electos. Y un muy buen ejemplo que da Marx es el del programa de seguridad social gringa, Sí. en donde dice Jubilación, que le también. quedan 10 años de plata de financiamiento, porque se financia con los impuestos de los que trabajan para financiar a los mayores, pero la demografía ha hecho que hoy día exista cada vez más gente mayor y que el sistema no va a funcionar. La otra alternativa es que se financie con deuda. Estados Unidos está lleno de deuda y es algo evidente, pero nadie se quiere hacer cargo. Y es tan loco que Marx dice, yo, siendo un wealthy boomer, recibo $4.600 al mes del programa de seguridad social. Howard Marks, no sé si está entre los 100 más ricos de Estados Unidos, pero si no, Está por ahí. estará en los 500 o en los 1000, pero es recontra millonario y le llega plata. Y todas estas cosas probablemente no están financiadas de largo plazo, igual como en Chile quizás la PGU o otras políticas. Por lo tanto, ojalá que todo funcione, ojalá que se arregle y que estos sistemas sigan ayudando a la gente para siempre, pero tú cubre el riesgo de que no funcione. Eh, y tú tienes que ser capaz de financiar tu vida solo, y a eso es lo que uno debería apuntar finalmente con su portafolio, con su día a día, con lo que uno está haciendo, para no depender de gente que toma decisiones con incentivos que probablemente no son resolverme la vida a mí.
Interesante leer esto en Estados Unidos. Uno piensa, oh, tienen todo solucionado porque tienen mucha plata. Pero tienen este problema de este pedazo al final como un sistema de reparto. Dentro del sistema de pensiones de Estados Unidos tiene el 401k, que es la parte privada. Y el Social Security es para todos. Depende en qué momento lo canjeas, lo recibes, la plata que te llega. Marx de hecho lo dice, pospuse lo más posible retirarlo, por eso le llegar más plata. Pero él dice esto es insostenible, tal como en Chile en algún momento va a ser insostenible las distintas prácticas de reparto. Incluso, y volviendo quizá al tema inicial, la reforma de pensiones, este 6% que dice, no, pero es para el empleador, no es para el empleado. Ok, pero el empleador tiene que después gastar, o sea, definir si contrata a alguien o no. O sea, esto puede llevar al desempleo o puede llevar a que se ajusten los sueldos. Todo ese tipo de cosas de segundo orden probablemente van a pasar y no sabemos. Pero la solución al problema de Estados Unidos, que probablemente en Chile es muy parecido para este tema de las pensiones, dice, cobrar más impuestos para el Social Security. Tener la gente con más plata, y aquí pienso el máximo imponible en Chile, subirlo. Aumentar la edad de jubilación. Bajar los beneficios. Bajar el ajuste porque te ajustan todos los años por tu estándar de vida. Y el otro no lo entendí. Pero básicamente son puras medidas poco populares. No sé si has visto tanto hay un par de países que se han atrevido a subir la edad de jubilación a los 70. Yo creo que vamos a terminar haciéndolo de aquí a 10 años, seguro. Si no, no va. Estamos viviendo tanto, ahorrando tan poco, que vamos a tener que trabajar, aunque no nos suban la edad de pensión, vamos a tener que hacerlo igual. No tengo idea qué va a pasar, Pablito, pero lo único que tengo claro es que la comunidad de animales financieros probablemente va a estar mucho más cerca de solucionar su problema solos. Y que si esto sigue existiendo, se soluciona, sea un empujoncito más para poder financiar esa vida, esa vejez de que todos nos gustaría tener de manera tranquila, sin grandes sobresaltos. Pero creo que ese para mí es el gran mensaje. El capitalismo no es perfecto, tiene muchas pifias, ha generado ciertas desigualdades, lo que uno pueda querer, pero probablemente es el sistema que más ha sacado gente de la pobreza en el mundo, en la historia de la humanidad. Y eso por dejar que los mercados funcionen. Por lo tanto, dejemos que funcionen, ocupémoslos a nuestro favor, pensemos en los riesgos, tratemos de cubrirlo y no descansemos en gente que toma decisiones pensando en votos y no en soluciones. Ocupémonos nosotros. Y la comunidad animal lleva un buen rato en eso. Me ha sorprendido muchísimo, ahora que ya estamos llegando de nuevo al final de este capítulo, poder ver los índices de tranquilidad de la gente que contestó, que llegó al capítulo pasado, que la mayoría van por muy buen camino. Y eso, si uno lo analizara como la muestra de Chile, probablemente estamos en 2, 3 desviaciones estándar de lo que sería el promedio, la media. Estoy tratando de llegar al 1 porque me encantaría tener una muestra así bien, bien grande. Y estoy seguro que los animales quedarían parados, pero increíble. Tenemos que agregar una pregunta como, ¿escuchas animales financieros? Y después hacer la diferenciación estadística, yo creo que va a ser estadísticamente significante. Pero oye, no podemos seguir o no podemos terminar sin haber dado las gracias a quienes hacen posible este programa. Perdón, nos embalamos. Muy interesante el memo, pero hablando justo ahora en el tema de las pensiones, gracias a FP Cuprum por apoyarnos, por darnos la información que tan útil y tan importante es, porque tal como estamos hablando ahora, como dijo Francisco, este es un problema que probablemente no se va a solucionar del todo, sino que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo, y para poder hacernos cargo tenemos que estar informados. Cuprum hace una tremenda pega contándonos lo que hacen y contando de qué se trata todo esto del sistema. Así que, independiente si tienen sus ahorros previsionales con AFP Cuprum, aprendan con ellos, busquen la página. Lo de la reforma de pensiones va a seguir dando que hablar, pero nosotros por lo menos hemos tenido una sorpresa muy positiva. La experiencia que hemos tenido con ellos, el apoyo, y creemos que tú también te deberías beneficiar. Si quieres saber más, cuprum.cl. Como hemos dicho todo el tiempo, ocuparse de nuestro destino depende en gran parte de nuestro capital humano. Nuestro capital humano que nos permita generar más ingresos, pero
tomar buenas decisiones, preguntándonos por qué, para qué y cuál es el camino que debería seguir. Ese camino que la Universidad Autónoma, te puede ayudar a descubrir con sus carreras online, con sus carreras presenciales, hoy día tomando un rol preponderante en la educación chilena, que esperemos que contribuya para que cada vez nos pasemos de una economía manufacturera a una de más servicios, porque eso va a estar hablando de que estamos más desarrollados, pero sin buena educación eso no lo vamos a lograr. Así que si los quieren conocer más, pueden hacerlo en admisión.uautónoma.cl. No, a poder poner el Bienvenidos Animales. Sí, la guitarrita. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Un- No, a poder poner el Bienvenidos Animales. Porque estamos ya En esta terminando, po. parte. Hasta luego. Hasta luego, Animal. Me gustó. Me gustó tu capacidad de ajustarte a las circunstancias. Sí, no paramos. Y espero que les haya gustado, que les haya servido entender un poco las economías, los incentivos. Son temas bastante etéreos, pero está bien igual que lo aborde Marx, que alguien tan inteligente que investiga tanto nos diga más o menos lo que piensa, para que nosotros no lo entendamos todo, pero lo entendamos lo suficiente para decir ya, estoy pensando las cosas más o menos bien. Yo cada vez trato de ver menos noticias políticas y de que el cobre subió un poquito, de que no sé qué, pero estas intervenciones que te meten a ese mundo, creo que son valiosas hacerlas cada cierto tiempo. Y, y de una mente como la de Marx, eh, mucho mejor. Nosotros tratamos de aterrizarlo, juntarlo con nuestro mundo de finanzas personales y nuestra vida como humanos a pie que tenemos que trabajar y hacer la pega. Esperamos que haya salido bien, creo que lo juntamos, fue un desafío, pero lo juntamos y lo pegamos bien en un domingo de frío en Santiago y en mucho calor en Baton Rouge. Me acordé con lo que dijiste, me encantó un libro que leí hace poco, que se llama Amusing Ourselves to Death, de Neil Postman, que su hipótesis, escrito en 1985, es que la televisión está destruyendo como pensábamos. Habla de que hasta el 1900, punto tú, el ser humano era todo por escrito, por ende nuestro cerebro funcionaba entendiendo cosas por escrito, razonando, criticando, y aparece al mismo tiempo dos cosas, el telégrafo, cosa que uno se puede comunicar con otros lados, y la fotografía. Eso al final terminó implicando en que antes nosotros, tú vivías solamente en Temuco, digamos, o yo en Baton Rouge. Te comunicabas solamente con la gente del lugar, las noticias eran solamente de gente del lugar, pero ahora que nos podíamos comunicar con otros lugares y cada vez de una forma más eficiente, como nos podíamos comunicar, empezaron a decir, ya, pues, tenemos que decir algo. Y ahí empezaron a aparecer las noticias, sumado a que lo podían hacer por imágenes también, y nuestro cerebro dejó de pensar en texto y empezó a pensar en imágenes, lo que tiene toda una serie de consecuencias negativas, pero lo que me acordé con lo que dijiste es que decía, en algún momento empezamos a ponerle atención a noticias que no tienen ningún impacto en nuestra vida. Antes, no sé, o quizás la única noticia que hoy día nos interesa es cómo va a estar el tiempo, porque eso va a influir si es que sacamos un paraguas o no sacamos un paraguas. Pero el resto de las cosas, esto escrito en 1985, no te va a afectar en nada en tu día a día. Entonces, lo que estabas diciendo, una vez cada 3 meses que leamos un memo que sí va a afectar cómo nosotros nos comportamos en el día a día, me parece correcto. Estar todos los días viendo el precio del cobre que no me va a afectar en nada, no gracias. Pero una que creo que sí va a cambiar cómo te comportas y tiene frecuencia semanal es este podcast, Animales Financieros. Te damos las gracias por llegar hasta acá. Nos vamos a estar escuchando todos los martes. Estamos toda la semana, pareciera quizás un noticiario semanal, pero desde el comienzo dijimos, hagamos este podcast para que si alguien lo escucha en 10 años más, siga siendo valioso. Y eso hace Sí. que salga completamente de las noticias y que queramos compartir filosofía, contenido, aprendizaje que creemos que deberían durar para siempre. Así que ahí el mix perfecto entre tener canales para comunicarnos más habitual, más de forma más fácil y más periódica, pero con información
que no muera. Útil. Que no muera tan rápido. Con información útil para siempre. Y creo que va a ser la gran palanca de los humanos exitosos del futuro. Los que sepan aprovechar el uso pantalla, sepan aprovechar el uso de la inteligencia artificial, de todo lo que está pasando, que tiene millones de consecuencias negativas, pero cientos de positivas. Y rescatarlas y ocuparlas va a ser la diferencia. Nos venimos con todo con los 2 libros. Creo que volvimos a retomar el rumbo de lo que mejor hacemos, leer y filosofar sobre libros. Así que eso, animales queridos. Nos Estamos vemos. escuchando. Queridos animales. Animales. No sé cómo hablamos tanto rato, weón. Pero se edita. Chao, chao.